Damos gracias al Señor porque nuevamente estamos aquí junto a todos ustedes para oír la palabra que nos da vida en este devocional diario. Estamos viendo esta serie que lleva por título El Hijo del Hombre nos dará. Autor Miguel Ma. El verso de oración hoy lo encontramos en el precioso Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 29. Los invitamos a disfrutar juntos leyendo este versículo con toda oración y también en el Espíritu. Respondió Jesús y les dijo: Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Señor Jesús. Respondió, amén, respondió. Alabado sea el Señor, porque Él responde. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios. Que creáis. Gracias, Señor, porque la gran obra de Dios es que hoy creamos en el que Él ha enviado. Padre Santo, usted nos envió a su Hijo amado y nosotros declaramos que creemos en Él. Entonces, ya estamos haciendo la obra de Dios, porque creemos, porque recibimos al Señor Jesús en nuestro espíritu, para que viva con nosotros todos los días, hasta el fin de los tiempos. Le alabamos, Señor, le bendecimos en este día. A usted sea toda la honra y toda la gloria. Amén. Hoy presentamos, amados hermanos, el sentimiento del Señor Jesús. Ayer estábamos viendo que el Señor quería que la multitud, la gente, las personas que lo seguían, quedaran impresionadas con el alimento espiritual, y por eso decía que este pan físico no valía nada. Ellos seguían al Señor, las multitudes siguieron al Señor porque habían comido del pan físico. Ellos habían pagado un precio alto por un trozo de pan físico. Y aquí el Señor les dice: trabajen, no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna. Entonces, amados hermanos, quisiera poner delante de ustedes estos dos tipos de sentimientos. El sentimiento que el Señor tenía hacia el pueblo y el sentimiento que el pueblo tenía para con el Señor. El sentimiento del pueblo hacia el Señor era el alimento físico, y el sentimiento del Señor hacia el pueblo era el alimento espiritual. Si colocaran dos lugares, es decir, pensemos en dos grandes carteles, uno de los cuales dijera alimento espiritual y el otro cartel comida física gratis. Ahora, hagamos una pregunta. ¿En cuál de esos dos lugares cree usted que tendría la fila más larga? Señor Jesús. Vamos a ver el versículo 28 del capítulo 6 de Juan. Le hicieron la siguiente pregunta. Entonces le preguntaron a Jesús: ¿qué debemos hacer para poner en práctica la obra de Dios? En el versículo 29, Jesús les aseguró que la obra de Dios es que creáis en el que fue enviado por Él. Aquí podemos ver el concepto que tiene la gente sobre hacer la obra de Dios. ¿Qué planeamos hacer como personas, como hombres? ¿Qué piensan los hombres que es hacer la obra de Dios? El hombre quiere hacer, pero el Señor muestra el secreto que es sumamente importante
para todos nosotros. Oremos al Señor que nos dé espíritu de sabiduría y de inteligencia para entender y recibir sus palabras. Cuando dice, esta es la obra de Dios, que creáis en el que fue enviado por Él. ¿Por qué, amados hermanos? Vamos a ver este punto. Aquí hay algunos principios espirituales que todos necesitamos aprender y saber. Primero, la obra es de Dios. El hombre no puede hacer la obra de Dios. Solo Dios puede hacer la obra de Dios. Porque aquí dice, esta es la obra de Dios. No es el trabajo o la obra del hombre. El hombre puede hacer la obra del hombre. Y Dios puede hacer la obra de Dios. ¿El hombre puede hacer la obra tan grande de Dios? No, no puede. La obra de Dios es grande, inescrutable. Entonces, para el hombre es imposible hacer la obra de Dios. ¿Se entiende, verdad, queridos hermanos? Este es un principio básico. Si la obra entonces es de Dios, solo Dios puede hacerla. Y si el hombre puede hacerlo, entonces si el hombre puede hacerlo, ya no es la obra de Dios, es simplemente la obra del hombre. Y aquí tenemos algo sumamente importante. Ahora tenemos la vida divina, que es lo que el Señor quería decirle a la multitud. La multitud, la gente, las personas, lo buscaba porque ellos habían recibido la comida, el pan físico, y eso era lo que ellos querían, por eso querían hacerlo rey. Pero el Señor no estaba contento con eso. El Señor quería que lo miraran con otros ojos, con otro sentimiento. El Señor quería que lo miraran y que vieran quién era Él y quién lo había enviado. Que el Señor abra nuestros ojos y podamos ver también quién es realmente aquel que el Padre nos ha dado. Entonces, amados hermanos, aquí tenemos la vida divina. Quien tiene y ha recibido la vida divina, entonces puede hacer la obra de Dios. Ahora sí, espero que todos podamos ver este punto con claridad, porque quien tiene la vida divina tiene a Dios dentro de sí, y Dios dentro de él hace la obra de Dios. Por eso esta es la obra de Dios, y es que creáis en aquel que fue enviado por él. ¿Por qué? Porque el que cree recibe la vida eterna, recibe al Señor, recibe el Espíritu. El que cree recibe la vida de Dios, y si recibe la vida de Dios, tiene a Dios como vida y suministro, y así puede hacer la obra de Dios, porque Dios la hace a través de alguien que ha recibido la vida y la esencia de Dios. Por eso la obra de Dios es esta, que creáis en el que fue enviado por Él. Se refiere al Señor Jesús y a nadie más, porque solo creyendo en Jesús se gana la vida eterna. No es creyendo en el hombre como se gana la vida eterna. Amados hermanos y hermanas, esta es la palabra de Dios para nosotros hoy. Todo lo que hablamos aquí es algo espiritual, y es por eso que el Padre busca verdaderos adoradores, verdaderas adoradoras, que le adoren, que le busquen y que hagan la obra de Dios en espíritu y en verdad. ¡Aleluya! Hasta aquí llegamos hoy. Mañana continuaremos con la parte penúltima de este mensaje. Que todos tengan un día colmado de muchas bendiciones espirituales
para hacer la obra de Dios. Amén.